A lo largo de la historia, innumerables textos han sido ocultados, destruidos o relegados al olvido debido a su contenido considerado peligroso, herético o disruptivo para las estructuras de poder de su época. Estos llamados códices prohibidos no solo representan una pérdida incalculable para el conocimiento humano, sino que también son un recordatorio de cómo las narrativas oficiales han sido moldeadas por quienes detentan el control del saber. Desde textos religiosos y filosóficos hasta obras científicas y literarias, muchos de estos escritos podrían haber transformado nuestra visión del mundo, planteando nuevas perspectivas sobre la espiritualidad, la ciencia y la historia misma. Su redescubrimiento nos invita a cuestionar las verdades que hemos heredado y a imaginar un pasado que pudo haber sido muy diferente si estas ideas no hubieran sido silenciadas. El enigma de los evangelios apócrifos. Un desafío a la historia oficial. Uno de los conjuntos más fascinantes de textos prohibidos son los llamados evangelios apócrifos, una serie de escritos religiosos que fueron excluidos del canon bíblico oficial durante los concilios de la Iglesia primitiva. Estos evangelios, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas y el Evangelio de María, ofrecen versiones alternativas de la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret, que difieren radicalmente de las narrativas establecidas en los evangelios canónicos. En muchos casos estos textos presentan a Jesús no solo como una figura divina, sino también como un maestro que comparte enseñanzas secretas con sus discípulos, desafiando la imagen tradicional del cristianismo como lo conocemos hoy. El redescubrimiento de estos evangelios, algunos de los cuales se han encontrado en excavaciones arqueológicas recientes, plantea preguntas profundas sobre el proceso mediante el cual se establecieron los textos sagrados oficiales, así como sobre las creencias que fueron suprimidas o ignoradas a lo largo de los siglos. La existencia de estos textos olvidados también sugiere que las primeras comunidades cristianas no eran monolíticas en su fe, sino que estaban marcadas por una pluralidad de interpretaciones teológicas y espirituales, algunas de las cuales podrían haber alterado drásticamente la dirección que tomaría el cristianismo en los siglos venideros. A través de los evangelios apócrifos, no solo podemos obtener una visión más completa de las primeras etapas del cristianismo, sino también desafiar las nociones preconcebidas sobre la religión, la fe y la verdad divina que han perdurado hasta nuestros días. Los manuscritos de Nag Hammadi, un tesoro de sabiduría olvidada. El hallazgo de los manuscritos de Nag Hammadi en 1945, una colección de textos gnósticos que datan de los primeros siglos de la era cristiana, representó uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX, ofreciendo una ventana a una tradición de pensamiento que había sido sistemáticamente suprimida por las autoridades religiosas de la época. Estos manuscritos, encontrados en una cueva cerca de la ciudad de Nag Hammadi en Egipto, incluyen una serie de escritos que exploran temas como la naturaleza de Dios, la creación del universo y la relación entre el hombre y lo divino, pero desde una perspectiva radicalmente diferente a la de los textos bíblicos canónicos. En lugar de enfocarse en una visión monoteísta y lineal de la historia de la salvación, los textos gnósticos revelan una visión del mundo mucho más compleja, donde el conocimiento secreto o gnosis es la clave para alcanzar la iluminación espiritual y trascender el mundo material. Según estos escritos, la realidad física no es el propósito final de la existencia humana, sino una especie de prisión o ilusión que debe ser trascendida mediante el conocimiento profundo y directo de lo divino, un conocimiento que, según los gnósticos, fue transmitido por figuras como Jesús, pero de manera secreta, más allá de las enseñanzas oficiales transmitidas por las iglesias posteriores. La naturaleza del gnosticismo y su visión alternativa de la divinidad y la salvación no solo desafían las doctrinas del cristianismo tradicional, sino que también cuestionan las bases filosóficas y espirituales de muchas religiones occidentales. Los textos de Nag Hammadi, que incluyen escritos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de la Verdad, ofrecen una visión del cristianismo primitivo en la que las comunidades creían en una relación más directa y personal con lo divino, una visión que fue opacada por la consolidación del cristianismo ortodoxo en los primeros siglos de la era cristiana. Además,
Estos textos nos muestran cómo las primeras disputas sobre la naturaleza de Jesús, el papel de la mujer en la iglesia y la relación entre el alma y el cuerpo fueron mucho más complejas de lo que la historia oficial ha transmitido. A través de la relectura de estos escritos olvidados, podemos entender mejor los debates y las tensiones que marcaron los primeros siglos del cristianismo, así como la gran diversidad de creencias y prácticas que existían antes de que la Iglesia oficial lograra consolidar su dominio sobre la enseñanza y la práctica religiosa. Sin duda, los manuscritos de Nag Hammadi nos proporcionan una visión crucial no solo sobre el cristianismo temprano, sino también sobre las fuerzas que moldearon la historia religiosa, política y cultural de Occidente durante siglos. Estos textos son un recordatorio de que la historia de las ideas y las creencias no está escrita de manera lineal, sino que está llena de giros y caminos no recorridos, que han sido olvidados, enterrados o incluso deliberadamente borrados. El redescubrimiento de los textos gnósticos, por lo tanto, no solo amplía nuestra comprensión de las primeras etapas del cristianismo, sino que también nos invita a reconsiderar las estructuras de poder que han determinado qué ideas se consideran legítimas y cuáles son relegadas al olvido. Si estás disfrutando este contenido, no olvides darle like y suscribirte para seguir explorando más historias fascinantes. Compártelo con tus amigos para que ellos también descubran estos misterios. La Biblioteca de Alejandría, el conocimiento perdido de la antigüedad. La Biblioteca de Alejandría, una de las maravillas del mundo antiguo, representa mucho más que un simple repositorio de libros y pergaminos. Era el epicentro del conocimiento, el lugar donde se reunían los más brillantes pensadores, científicos, filósofos y escritores de la época, dispuestos a intercambiar ideas y descubrir los secretos del universo. Fundada en el siglo III a.C. bajo el reinado de Ptolomeo II Filadelfo, la biblioteca aspiraba a reunir todo el conocimiento humano disponible en ese momento, desde la ciencia y la matemática hasta la filosofía, la historia y la literatura. Se estima que albergaba cientos de miles de textos, algunos de los cuales provenían de civilizaciones tan lejanas como la India, China y Mesopotamia, lo que la convertía en un crisol de saberes de todo el mundo antiguo. Sin embargo, la biblioteca y su contenido, que representaban un vasto tesoro de sabiduría, fueron destruidos en varios episodios catastróficos a lo largo de los siglos, perdiéndose en el proceso una cantidad incalculable de conocimientos que podrían haber acelerado el progreso humano de manera espectacular. Aunque el origen y el destino exacto de la biblioteca siguen siendo motivo de debate, su destrucción se asocia principalmente con dos grandes eventos: el saqueo de Alejandría por Julio César en 388, el 48 a.C. durante su guerra civil, y el incendio que devastó la ciudad en el 391 después de Cristo bajo el mandato del emperador romano Teodosio I, quien buscaba erradicar las religiones paganas y sus símbolos. Los detalles sobre cómo ocurrió la destrucción de la biblioteca son inciertos y envueltos en el misterio, pero lo que es indiscutible es el impacto que esta pérdida tuvo sobre la humanidad. La biblioteca no solo albergaba los grandes clásicos de la literatura y las ciencias griegas, sino también manuscritos de gran valor provenientes de otras culturas, como los egipcios, babilonios y persas. Obras de autores como Aristóteles, Euclides, Arquímedes, Heródoto y Platón formaban parte de su extenso archivo. Pero la pérdida de estos textos no solo se limitó a las obras que hoy reconocemos, sino que también incluyó numerosos avances científicos y matemáticos que probablemente habrían adelantado la comprensión humana en campos como la astronomía, la medicina, la física y la ingeniería. El conocimiento sobre el funcionamiento del cuerpo humano, las leyes de la naturaleza y las estrellas que probablemente se encontraba en los textos perdidos podría haber alterado el curso de la ciencia moderna de manera significativa. Además, la biblioteca servía como un centro de aprendizaje interdisciplinario, donde se llevaban a cabo estudios de lógica, matemáticas, filosofía y astronomía, lo que implicaba que el conocimiento no estaba dividido en compartimentos estancos, sino que fluía entre distintas ramas del saber, favoreciendo una comprensión integral de la realidad. La pérdida de estos textos, sumada a la destrucción de otros centros de conocimiento en la antigüedad, como las bibliotecas de Nínive y la famosa Escuela de Filosofía de Atenas,
marcó el comienzo de un largo periodo de oscurantismo en el que muchas de las ideas más avanzadas de la antigüedad fueron olvidadas o relegadas a un segundo plano. Pero la importancia de la Biblioteca de Alejandría no solo radica en los textos perdidos, sino también en el impacto que su destrucción tuvo sobre las estructuras de poder de la época. El conocimiento siempre ha sido una herramienta poderosa, y aquellos que controlaban la información eran, en última instancia, quienes tenían el poder. La biblioteca era una amenaza potencial para los gobiernos y religiones de la época, ya que sus vastos conocimientos podían socavar las creencias tradicionales y desafiar las estructuras de autoridad. De hecho, el acceso a la biblioteca no estaba abierto a todos, y solo los eruditos más destacados y privilegiados podían estudiar sus tesoros. La posibilidad de que un vasto repertorio de saberes pudiera estar al alcance de un público más amplio, sin la mediación de las autoridades religiosas o políticas, representaba una amenaza tanto para el poder secular como para la Iglesia. Así, la destrucción de la Biblioteca de Alejandría puede ser vista no solo como una tragedia cultural, sino también como una acción deliberada para limitar el acceso al conocimiento y consolidar el control de las narrativas oficiales. La historia de la biblioteca y su desaparición refleja la relación entre el conocimiento y el poder, un tema que ha sido relevante a lo largo de toda la historia de la humanidad. El redescubrimiento de fragmentos de los textos que alguna vez estuvieron en la Biblioteca de Alejandría, o incluso el descubrimiento de nuevos textos que podrían haber estado ocultos durante siglos, sigue siendo un sueño para muchos historiadores, arqueólogos y científicos. Cada nuevo hallazgo nos ofrece una visión más rica y matizada de la antigüedad y, al mismo tiempo, nos hace preguntarnos cómo habría sido el mundo si estos conocimientos no se hubieran perdido. ¿Cómo habría avanzado la ciencia si, por ejemplo, los avances en matemáticas y física de los antiguos egipcios hubieran sido preservados y estudiados por generaciones sucesivas de científicos? ¿Qué descubrimientos podrían haberse logrado si las ideas filosóficas de los griegos antiguos se hubieran transmitido sin interrupción a lo largo de los siglos? Estos cuestionamientos reflejan una realidad incómoda. El conocimiento que hemos perdido a lo largo de la historia puede haber sido mucho más valioso de lo que imaginamos. Pero también hay una lección en esta tragedia: la importancia de proteger el conocimiento y garantizar que no se pierda debido a las disputas políticas, religiosas o ideológicas. La historia de la Biblioteca de Alejandría y sus códices perdidos es, en última instancia, una advertencia sobre lo que puede suceder cuando las voces del conocimiento y la sabiduría se silencian en nombre de la autoridad y el poder. Gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. Nos vemos en el próximo capítulo de nuestra aventura por la historia.